Hola, buenas tardes. Bueno, un nuevo vídeo. Este vídeo va a ser sobre las residencias de ancianos durante el COVID en España. Y bueno, pues como es un tema que se las trae, voy a utilizar una pequeña presentación para no dispersarme, ¿vale? Entonces, bueno, sobre las residencias de ancianos durante el COVID en, en España. Bien, contenido, vamos a hablar un poco de los datos. Como siempre, aquí analizamos datos, evaluamos estrategias, tratamos de comprender qué sucede, no hacemos ranking ni hacemos política. Luego, una reflexión sobre la dimensión, la dimensión del tema de las residencias con respecto al problema global del COVID en España. Un pequeño apunte sobre las causas y algunas conclusiones. Bien, los datos. En esta tabla tenemos los datos disponibles hasta donde yo conozco, ¿vale? Tenemos por un lado, y lo tenemos por comunidades autónomas, faltan Ceuta y Melilla, bueno, pues porque utilizo estos datos para otros temas y son dos comunidades un poco especiales y que realmente no afectan a las conclusiones o al concepto de lo que voy a decir. Tenemos por un lado los muertos oficiales, son los muertos reconocidos a día de hoy por comunidades autónomas, un total de 28.386. Tenemos unos datos que son datos oficiales, podríamos decir, de comunidades autónomas, pero solamente oficiosos del gobierno central, porque no los ha reconocido, aunque bueno, indirectamente lo ha hecho a través de la prensa y demás, pero no están reconocidos oficialmente. Y hay unas muertes con test, es decir, que son muertes certificadas como debidas al COVID en residencias, que suman 9.600 aproximadamente. Luego hay un grupo de otras 10.000 que, que tienen síntomas compatibles con COVID, pero que no tenían test. Entonces, aquí hay un poco de confusión porque estas muertes, en realidad, hasta donde yo he podido ver, no están incluidas en los datos oficiales, ¿vale? En cambio, estas que tienen test sí. Es decir, para manejar unas cifras, bueno, lo más cercanas a la realidad hoy en día, tendríamos que decir, o al menos es lo que yo he hecho, que tenemos las muertes en residencias totales, asumimos como ciertas las dos, como la mejor aproximación de la que disponemos, y los muertos totales tendríamos que sumarles las muertes en residencias con síntomas, porque no estaban incluidas, con lo cual la cifra cambia, pasa de 28.000 a 38.000, lógicamente suben estos 10.000, sube un tercio. Y esas son las cifras que yo manejo en esta presentación, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos ya con estos datos tenemos una primera eh, idea de la dimensión de lo que hablamos, y es que las muertes producidas en las residencias, bueno, digamos, las muertes de internos, de ancianos internos en residencias, son el 51% del total de las muertes reconocidas de una forma o de otra hasta el momento, ¿vale? La mitad de las muertes son de personas ingresadas en residencias. Bien, esos son los datos. Para aclarar también qué datos manejo, porque en la prensa, por ejemplo, se están incluyendo estas muertes en residencias con síntomas pero sin test en los datos oficiales y entonces se confunde y en vez de un 51 es un 70. Bueno, es una cifra bastante mayor, pero la realidad yo creo que se acerca más a esto. Bien, la dimensión del problema. Aquí tenemos una tabla, también por comunidades autónomas, que nos da las muertes por millón totales, que con las cifras que manejamos
tiene una media de 818 fallecidos por millón total. Los fallecidos por millón en la población general, es decir, la que no está ingresada en residencias, que baja a la mitad, como veis, 403. Esto ya nos dice algo de la dimensión del problema, porque cuando vamos a los muertos por millón en residencias, que es esta columna que estoy señalando, la pone PCH, estamos hablando de 52.639 muertos por millón. Es decir, es una barbaridad. Es una auténtica barbaridad. Si vemos qué representa la población interna en residencias de ancianos respecto a la población total, estamos hablando de un 0,8%, ¿vale? Es decir, no llega al 1% de la población, oscila entre, ya veis que hay aquí un 1,9 en Castilla-León y, bueno, pues un 0,5, por ejemplo, en Andalucía, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que el 0,8% de la población absorbe, concentra el 51% de los fallecidos por COVID reconocidos. El 0,8% de la población absorbe el 51% de los fallecidos. Es decir, hay un COVID general y hay un COVID muy diferente, en órdenes de magnitud más grave, en las residencias de ancianos. La mortalidad agregada, este 52.639 muertos o fallecidos por millón en las residencias, es un 5,3% de los residentes. Y un 5,3% de los internos en residencias de ancianos han muerto durante el COVID. ¿Vale? Han muerto más, seguramente, pero solamente el 5,3% debido al COVID. Y veis que hay lugares en Madrid donde ha sido el 12%. Estamos hablando del 12% de los ancianos internos en residencias han muerto debido al COVID. ¿Vale? Y esto nos dice también que la mortalidad de los residentes es 130 veces la del resto de la población. Estamos hablando de 52.600 muertos por millón frente a 403 que es en el resto, es decir, la mitad. Como decíamos, ese 51% de los muertos por millón viene de ese 0,8% de la población. Esta es la dimensión real de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una pandemia totalmente diferente y de otra magnitud dentro de las residencias de ancianos. Bueno, aquí lo vemos gráficamente, ¿no? En este gráfico vemos en azul lo que sería los muertos por millón en la población general, quitando, lógicamente, los internos en residencias, y en gris están los fallecidos por millón en las residencias. Ya veis que, salvo Canarias, que es pequeño, bueno, pues el impacto es enorme, muy variable. Vemos que hay Castilla-La Mancha, Madrid, Aragón, La Rioja, tienen impactos muy altos, y hay otros lugares que son mucho más moderados. Andalucía es un caso claro, ¿no? Esta diferencia entre comunidades autónomas en realidad es un campo de investigación, un área para investigar, porque nos puede permitir averiguar causas. En las diferencias están las causas, ¿vale? Las diferencias marcan la diferencia. Si somos capaces de estudiar estas diferencias, podremos saber qué es lo que ha pasado realmente, no solamente con el COVID en las residencias, sino también en la población en general. Bien. Y un último apunte sobre la dimensión de lo que estamos hablando, ¿vale? La probabilidad de fallecer por COVID de una persona mayor de 70 años es de media 25 veces, aquí tienes 25 veces, mayor en una residencia que entre la población en general. Es decir, personas de la misma edad que estaban internas han tenido una probabilidad 25 veces mayor de fallecer que las que estaban mezcladas con la población viviendo en su domicilio. Esto es lo que nos indica. Ya veis que hay lugares como Aragón que son 144 veces, o pues el País Vasco 14, La Rioja 19, Madrid 19.
20, 30, hasta 100 veces y más de 100. Una media de 25. Bien. Causas. Bien. Por supuesto, no pretendo aquí resolver el problema, pero sí apuntar un poco por dónde tenemos que mirar, ¿no? para comprender esto. El número de fallecidos que tenemos es simplemente el producto de la prevalencia por la letalidad. La prevalencia, habréis oído hablar del estudio de prevalencia, nos dice cuántas personas se han infectado. Si sabemos cuántas personas se han infectado y las multiplicamos por el porcentaje de los que han muerto por la infección, tenemos los fallecidos. Es así de sencillo, así de simple. ¿Qué sucede? Que en la población no ingresada en las residencias tenemos esa prevalencia, que es de 5,2%, porque se ha hecho un estudio, pero ese estudio ha excluido a las residencias precisamente. Es decir, no sabemos qué valor tiene la prevalencia en las residencias y por lo tanto tampoco podemos saber la letalidad, porque para saber la letalidad, sabiendo los fallecidos totales, tenemos que conocer cuántos se han infectado de la población total, ¿vale? Entonces, en las casas, en los domicilios, esa cifra de fallecidos es de 403 por millón, con una prevalencia de 52.000 por millón y una letalidad de 0,78%, que sale simplemente del cociente 403 entre 52. ¿Vale? En la residencia tenemos los fallecidos por millón son 52.639, pero no sé ni la prevalencia ni la letalidad. Sé que tienen que ser el producto mucho mayor, lo es, porque son los fallecidos, pero no tengo estudios. Necesito estudios que me den la prevalencia para poder sacar la letalidad. Si voy a hacer una hipótesis a partir de estudios limitados que se han hecho, por ejemplo, en Madrid, han encontrado que la prevalencia en las residencias llega hasta el 70%, es decir, 700.000 por millón. Con lo cual me saldría una letalidad del 7,5%. Esto, bueno, puede tener sentido. Ese 7,5% puede no ser muy extraño para personas de edad avanzada con enfermedades o con dolencias ya previas, ¿no? Y lo que sí me dice es que necesito, o se ha tenido que producir seguramente unos niveles de contagio brutales en las residencias respecto a lo que hay en la población en general. Eso es lo que parece que ha sucedido, ¿vale? Sobre todo unos niveles de contagio brutales. Entonces, la prevalencia depende de la estructura y de la gestión de la residencia, ¿vale? Porque es la que me da los contagios. Es decir, si yo una residencia, como se ha hecho en algunos sitios, la blindo antes de que haya paciente cero dentro, antes de que haya ningún infectado, puedo llegar al final de la curva de la epidemia sin que haya casos, es decir, con una prevalencia específica de esa residencia cero, con lo cual los fallecidos serán cero, y es lo que ha pasado, ¿vale? Entonces esa prevalencia depende fundamentalmente de la estructura de nuestras residencias y de su gestión. Hay que decir también que tiene una fuerte correlación con la prevalencia en el resto de la población, con lo cual posiblemente hay otros factores que también tienen que ver con cómo ha impactado en el conjunto de la población, y, bueno, factores incluso de suerte, ¿vale? Pero esa es una de las partes que tenemos que mirar. ¿Y la letalidad de qué va a depender? Pues la letalidad ya tiene que ver con personas infectadas, con lo cual depende de la salud, las condiciones previas de salud de la persona y la atención médica que se le haya podido dar, porque ya estamos hablando de infectados, ¿vale? Entonces eso es lo que tenemos que estudiar, comparar diferencias entre diferentes comunidades, ver diferencias con el resto de la población. Tenemos esa mina de datos de las comunidades autónomas que habría que completar, y de esa manera podríamos llegar a saber qué es lo que ha pasado en detalle. Tampoco es tan difícil, ¿no? Hablamos de un colectivo pequeño y de instituciones perfectamente localizadas y conocidas, donde hacer estudios de cualquier tipo es relativamente sencillo, si hubiera voluntad para hacerlo, ¿no? Y bueno, y conclusiones, pues estas son las conclusiones, ¿no? Muchas preguntas, ¿no?
para mí la pregunta fundamental es el foco, ¿no? ¿Por qué tenemos el foco donde lo tenemos y no nos ocupamos de esto? Cuando realmente gran parte del problema y de la tragedia está aquí, y si no le ponemos foco va a volver a suceder exactamente lo mismo porque no vamos a entender lo que ha pasado. Entonces tenemos el foco puesto en rebrotes múltiples que se apagan solos, porque España, en parte por el efecto de las residencias, es posiblemente el país del mundo más atacado más afectado por el COVID, con esos 800 muertos por millón. Yo creo que no hay ningún país que llegue a esas cifras. No va a haber un rebrote generalizado a corto plazo, evidentemente, pero tenemos el foco en poner mascarillas a todo el mundo y en distancias sociales y tal. Y esta inmensa tragedia e inmensa amenaza para el futuro, si volviera a suceder, la tenemos dejada ahí sin que parezca que hay una voluntad de conocer realmente, ¿no? Porque además es que entender lo que ha pasado en la residencia nos ayudaría a entender enormemente lo que ha pasado en general, ¿no? Qué es lo que ha sucedido en general. Porque gran parte de la diferencia que puede haber entre comunidades autónomas y seguramente entre países tiene que ver con esto. Y bueno, pues hasta aquí la presentación. Espero que os haya resultado interesante y bueno, un beso grande, cuidaros y bueno, y seguimos reflexionando.